Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Cristo, el Cordero de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Juan 1:29, que dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante la figura de un cordero, Juan identifica al Mesías sufriente como aquel en quien se hace real y tiene significado el sistema de sacrificios de los tiempos del Antiguo Testamento. En la presciencia divina y en el propósito de Dios, Él era el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Debido a que la carga de pecado era demasiado pesada para que la lleváramos nosotros, el Mesías vino para levantar la carga de nuestras vidas destrozadas. Al hombre caído le fue revelado el plan de infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y evidente de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. La ley y el evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutuamente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declara Pablo en Romanos 7:7. La convicción del pecado impele al pecador hacia el Salvador. Los que oyeron la voz y contemplaron a Cristo como al Cordero de Dios, creyeron en Él y llegaron a ser su propiedad por su propia elección. Pero su elección de Cristo fue en respuesta a la invitación de Él. El amor del Mesías nos fue expresado antes de que lo amáramos. Dios tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que vaya. Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión, pero deben permanecer en esta tierra resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí abajo. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso: aunque Él me matare, en Él esperaré. La regla de su vida debe ser nuestra experiencia. Y cuando tratemos de ser como Él y mantengamos nuestros deseos en conformidad con su voluntad, lo daremos a conocer. No debemos estar en el mundo de los sueños de la inacción.
somos soldados de Cristo, alistados para la obra de demostrar nuestra lealtad hacia aquel que nos ha redimido. Lo que debamos ser en el hogar celestial cuando seamos salvos por siempre. Eternamente salvos será el reflejo de lo que somos ahora en carácter y santo servicio. ¿No demostraremos aquí, en nuestro lugar de prueba, nuestra lealtad en la observancia de los mandamientos de Dios? Estamos siguiendo a Cristo con una lealtad inquebrantable, manteniendo siempre ante nosotros su vida de perfecta obediencia, pureza y abnegación. Si contemplamos continuamente a Cristo, seremos transformados a su imagen y reflejaremos su amor y carácter como Él reflejó el carácter de su Padre. ¿Nos esforzamos por imitar su fidelidad? Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.